Hay algo que Diablo siempre ha hecho mejor que nadie. No es el combate, no es el loot, no es la progresión. Es la sensación de que por mucho que luches, el mal siempre vuelve. Y Diablo 4 Lords of Hatred no intenta cambiar eso, lo abraza, lo lleva más lejos y te deja claro desde el principio algo incómodo. Esta vez, el enemigo no solo quiere destruirte, quiere convertirte. Después de lo que ocurrió en Diablo 4, Santuario no es un lugar que esté recuperándose, es un lugar que está cayendo poco a poco. Las heridas no se han cerrado, las facciones están rotas y la gente ya no cree en nada. Y en ese escenario aparece una figura clave, Mephisto, el señor del odio. Y no aparece como un villano más, aparece como una fuerza que lleva tiempo esperando su momento. Y aquí es donde va a cambiar todo, porque esta expansión no va de una amenaza externa, va de algo mucho más peligroso. Lords of Hatred gira alrededor de un concepto muy claro: el odio no destruye, el odio transforma. Y no llega como una invasión masiva, se infiltra en las personas, en las decisiones, en las relaciones y en el mundo, y eso cambia completamente el tono, porque ya no estás luchando contra demonios sin mente, estás luchando contra algo que entiende cómo funcionas. La expansión nos lleva a Antu, una región completamente distinta, más salvaje, más densa, más viva, pero también más peligrosa, junglas que te envuelven, ruinas olvidadas, civilizaciones al borde del colapso y criaturas que no parecen de este mundo, pero lo importante no es el entorno, es la sensación. Naantu no parece un lugar que necesita ayuda, parece un lugar que te rechaza. Y aquí es donde muchos juegos fallan, amplían contenido, pero no cambian sensaciones. Lords of Hatred busca intensificar lo que ya funcionaba, builds más complejas, más opciones de personalización, habilidades que cambian el estilo de juego y decisiones más importantes. Pero hay algo clave, todo gira más alrededor de cómo juegas que de lo que tienes. Diablo siempre ha sido adictivo por una cosa, el siguiente objeto, y siempre ha sido así, ese objeto más, esa mazmorra más, a ver si cae ahora, y aquí eso se potencia, pero con algo añadido, ahora no solo mejoras, vas a definir quién vas a ser dentro del juego, tu build no es solo números, es tu forma de enfrentarte al mundo. Porque todo esto ya lo conocemos, pero hay algo que cambia completamente la experiencia. Hay un momento jugando en el que dejas de pensar en optimizar y empiezas a actuar por impulso, más rápido, más agresivo y más directo, y ahí es donde entra el concepto de esta expansión, el odio, no como historia, como sensación. El juego te empuja, te acelera y te hace jugar diferente, y cuando un juego consigue cambiar cómo juegas, te tiene dentro. Pero claro, esto lleva un gran riesgo, todo tiene un límite, porque Diablo vive en una línea peligrosa. Si repite demasiado aburre, si cambia demasiado pierde identidad, y esta expansión camina justo ahí. Si acierta puede ser lo mejor del juego, si falla se queda en más de lo mismo. Y ahora piensa en esto, porque aquí está la clave real. En Diablo nunca ganas del todo, solo sobrevives, solo resistes y solo retrasas lo inevitable, porque el mal no desaparece, el mal evoluciona. Y en Lords of Hatred el enemigo ya no solo quiere matarte, quiere que seas parte de él. Y ahora dime, cuando el juego te empuje, ¿vas a resistir o vas a dejarte llevar? Porque Diablo 4 Lords of Hatred no es solo una expansión, es la confirmación de que en Santuario el odio nunca muere, solo cambia de rostro, se fortalece en las sombras y espera el momento exacto para volver a reclamarlo todo. Aquí no hay descanso, no hay victoria definitiva, solo una guerra eterna donde cada enemigo que cae es sustituido por algo aún más oscuro. Desde los primeros pasos en este mundo, Diablo siempre ha sido eso, una lucha constante contra fuerzas que no entienden de redención, demonios, corrupción, desesperación y ese peso constante de saber que por mucho que luches, la oscuridad siempre encuentra el camino de vuelta. Pero esta vez es diferente, porque cuando el odio deja de ser un enemigo y empieza a convertirse en un poder, la batalla cambia por completo. Ya no se va a tratar solamente de derrotarlo, se va a tratar de resistirlo, de no dejar que te consuma mientras avanzas más y más profundo en un mundo que se desmorona. Y cuanto más te adentras, más entiendes la verdad que siempre ha estado ahí. Santuario no se salva, se resiste.
no es solo una guerra contra demonios, es una guerra contra lo que ese odio despierta en ti, porque los señores del odio no gobiernan solo desde el infierno, gobiernan desde cada rincón donde la desesperación echa raíces, y en un mundo condenado a repetir su caída, la única victoria real es no dejar de luchar. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.